Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar con nuestros invitados sobre la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia AC, la AMIJ, como se conoce coloquialmente, pues para saber qué es esta asociación, a qué se ha dedicado, porque lleva ya unos cuantos años trabajando, y cuáles son sus proyectos, cómo se ve desde la asociación la impartición de justicia en México. Y para entender este importante tema, le doy la bienvenida a Ana Saiz Valenzuela. Ana, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Miguel. Muy Un gusto amable. estar aquí. Y también a Armando Maitret Hernández, que además de ser magistrado de circuito, pues es el secretario ejecutivo. Armando, secretario ejecutivo de la MIJ. Gracias por estar aquí. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias a Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, por este espacio. Muy amable. Oye, Armando, empezamos contigo. A ver, ¿qué es la AMIJ? Porque a lo mejor las personas que te están viendo, que te están escuchando, dirán, oye, pues empecemos por lo más elemental. Cuéntanos, por favor. Bueno, la AMIJ es una asociación civil de los impartidores de justicia en México. ¿Qué significa esto? En 2005, tú lo sabes muy bien, Miguel, nuestro público televidente, en 2005 hubo una gran reunión nacional de juzgadores en Querétaro, en Jurica, y ahí tomaron muchos acuerdos para mejorar la justicia en México. Había, recordaremos, una gran preocupación por generar confianza hacia la ciudadanía por parte de los órganos de impartición de justicia. Entonces se reúnen juzgadores de todo el país y toman diversos acuerdos. Entre ellos, pues, conformar una asociación que trabaje de manera permanente en la mejora de la impartición de justicia en México. Y es ahí donde surge la idea de crear una asociación civil que finalmente logra materializarse esta idea en el 2007, en abril del 2007. De manera tal que AMIJ tiene ya 16 años trabajando ininterrumpidamente en realizar diversas tareas para mejorar la justicia en México. Yo te diría, ¿quiénes integran la AMIJ? A diferencia de casi todas las asociaciones civiles donde son personas en lo individual que se reúnen en un fin común o en un objetivo común, en la AMIJ son órganos de impartición de justicia. Y ejemplifico, la AMIJ lo integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no los ministros como tal, como personas físicas, sino la institución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, todos los tribunales superiores de justicia del país, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales laborales locales, tanto burocráticos como las juntas, los tribunales agrarios, los tribunales electorales locales. En resumen, Miguel, a la AMIJ la integran todos los órganos jurisdiccionales del país, con excepción de los tribunales militares. Por supuesto, aquí se hizo una invitación a que todos conformáramos la AMIJ. Cuando se constituyó, solo los tribunales militares tomaron la decisión de no participar. Y en esencia yo diría eso. En resumen, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia es una asociación de órganos jurisdiccionales que representan al Sistema Nacional de Impartición de Justicia en México. Perfecto. Ahorita nos cuentas de las tareas y de lo que hacen y todo. Ana Saiz, a ver, ¿por qué es importante tener este tipo de espacios, este tipo de foros donde ahorita escuchando a Armando, pues fíjate, Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, toda la parte de jurisdicción electoral, estos tribunales de diferente conformación como los agrarios e incluso una dimensión local, que en un país como México pues es importante, es muy valioso? ¿Qué aportan este tipo de espacios? Yo creo que es muy importante, primero, el diálogo entre los propios juzgadores. Creo que ahí es donde se pueden realmente como medir las necesidades de la gente, cómo está respondiendo, cuando se comparten asuntos entre ellos, las maneras de deliberar, la manera de proteger derechos humanos, demás. Creo que ese diálogo me parece que es muy, muy valioso. Y he tenido la oportunidad de verlo en las asambleas, por ejemplo, de AMIJ. Y es muy distinto cómo se ve la justicia desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probablemente, que desde un tribunal local agrario. Oye, es que acabas de tocar un punto buenísimo.
Y el hecho de que desde la Corte escuchen, ¿no? A ese Totalmente. tribunal local. Porque es interesante, pero ahí, pues todos los jueces van como integrantes de su tribunal, pero de la misma asociación. Digamos, no es uno, no es que la corte vaya a dar línea, ni Claro. nada. Ahí todo el mundo tiene una misma jerarquía y es importante esa escucha. Entonces, esa dimensión de reunir a todas las y los juzgadores me parece clave en un país donde, pues sí, la necesidad de justicia es grande y el reto es inmenso, ¿no? Oye, De y los además juzgadores. porque, fíjate, no recuerdo yo que haya otro espacio así, ¿no? No. O sea, si no fuera en la MIG, ¿se te ocurre otro espacio, Ana? No, yo creo que es muy, en general, el juez, el juzgador, pues por su propia labor de sobriedad, de deliberación, pues creo que es una profesión que sí implica, pues un grado de reserva, un grado de distancia, pero eso no quiere decir que no puedas tener el termómetro de lo que está pasando, de lo que te están pidiendo los justiciables, de dónde, de cómo llegan las mujeres, de cómo llegan las personas indígenas, cómo llegan personas con discapacidad, migrantes, refugiados, a pedir justicia, que es un derecho humano y que es tan importante como el derecho a la alimentación, a la salud. Entonces, creo que es donde pueden hacer este vínculo y este diálogo de cómo responder a una sociedad. Creo que esa es la parte que me parece sumamente valiosa y además que tenemos un país tan diverso que creo que es muy importante que se escuche un tribunal de Sonora con uno de Yucatán, con uno del centro del país. Que están enfrentando realidades también diversas. O sea, las temáticas jurídicas, los enfoques, las necesidades apremiantes de impartición de justicia, pues también varían, ¿no? No, totalmente. Entonces, creo que es muy valioso esta reunión de juzgadores, juzgadoras en estos apartados de la MIG tan diversos. Entonces, creo que les da una dimensión como de conexión con las realidades distintas y eso me parece sumamente valioso y además de que se vuelve una plataforma para poder tener un diálogo, tener un acceso con jueces y juezas del país para la sociedad, ¿no? Ahorita regresamos con ese tema, para la sociedad, muy importante. Armando Maitret, ¿cómo se configura? Déjame ponerlo así y le das tú el enfoque que tú quieras, pero una suerte de agenda de la México. ¿Cuáles son los Sí, enfoques, los temas, las metodologías de trabajo? Porque ahorita lo que decía Ana es muy importante, pues tienes una dimensión geográfica, tienes una dimensión institucional, tienes una dimensión, me atrevo a ponerlo también en la mesa, ya ustedes me dirán, presupuestal, totalmente. porque también ahí tenemos diversidad. ¿Cómo configurar la agenda de trabajo de Armando Maitret? Mira, bueno, retomaría la idea que usted ya ponía sobre la mesa. La gran valía de la MIG creo que es generar puntos de encuentro entre personas juzgadoras, entre órganos jurisdiccionales, en un plano horizontal. Efectivamente, no hay ningún órgano de impartición de justicia que te dicte una línea de acción, sino que metodológicamente en la MIG hay diálogo entre pares, todos y todas somos jueces y juezas, hacemos la misma función, tenemos diferencias, desde luego, pero tenemos muchos puntos en común y muchas preocupaciones y problemas en común que solventar. Mira, cuando hablamos de problemas en común, creo que algo, y eso ha sido quizá una de las temáticas más redundantes en nuestras instituciones, es cómo logramos mayor autonomía e independencia judicial. ¿Cómo generamos acciones para que esas garantías orgánicas e institucionales de autonomía e independencia se fortalezcan? En la MIG, metodológicamente, cómo abordamos la agenda a través de las asambleas, que son encuentros nacionales que se realizan una vez al año y donde acuden desde personas ministras de la Suprema Corte, jueces federales, jueces locales, de todas las ramas y de todas las jurisdicciones. Y a través de diversas mesas de trabajo, se plantean pues los muy diversos enfoques que cada uno de los impartidores de justicia tienen sobre ciertas problemáticas. Por supuesto, cada asamblea se plantea un tema a abordar durante la misma como tema general y ya en las mesas de trabajo se aterrizan
diversas visiones y de ahí se toman programas o se construyen programas y planes de acción donde convergen todos los órganos jurisdiccionales, particularmente, y déjame decirlo así, en el intercambio de buenas prácticas. Pensemos, por ejemplo, y esto a nuestro público televidente, un tribunal que tiene un esquema muy exitoso de gestión judicial. ¿A qué me refiero con gestión judicial? Cómo tramitan sus asuntos, cómo los turnan, cómo les dan seguimiento desde que ingresan hasta que salen en una resolución. Y hay tribunales que no tienen esas fortalezas institucionales por múltiples razones, por cómo se dirigen, por la falta de presupuesto, por los diseños legales en el Estado. Lo que hacemos en AMIG es generar que estas buenas prácticas que tienen algunos tribunales, hacemos labor de gestión para que se compartan. Y particularmente, déjame decirlo así, el Poder Judicial de la Federación ha sido un gran promotor de que las buenas prácticas diseñadas desde el Poder Judicial de la Federación se compartan con las demás instituciones. En concreto, nuestra agenda se construye a través de encuentros de juzgadores donde se discuten y se dialogan temas y preocupaciones comunes y se encuentran también soluciones comunes. No solo en la parte deliberativa, sino que trasciende a la parte de la acción en el intercambio o ceder cierto desarrollo de alguna tecnología, de algún modelo de gestión, de algún modelo archivístico o de generación de estadística. Todo eso, la MIG ha sido, insisto, un plano, un punto de encuentro. De hecho, tuvimos algún día un programa de televisión que se llamaba AMIG Punto de Encuentro, donde todas estas actividades salían a través del canal judicial y ese nombre está registrado y a mí me parece que refleja muy bien lo que es la AMIG. AMIG es un punto de encuentro entre personas juzgadoras para encontrar soluciones a problemas comunes. Bueno, pues no es poco. No es poco en un país con tantos retos. Ana, sociedad civil puede también en el seno de organizaciones de esta naturaleza, como la que ahorita Armando describía con tanta puntualidad, ser capaz de generar también diálogos hacia afuera, porque una de las críticas que se hace, ustedes lo saben, a la función de impartir justicia en México es que a veces tiene un carácter muy endogámico, ¿no? A veces, incluso hasta lingüísticamente, hasta gramaticalmente, como que, no, ustedes se entienden entre ustedes, ustedes tienen su forma de trabajar, etcétera, y luego la ciudadanía está allá afuera. ¿Se puede también? Pues sí, aquí es todo un reto para la sociedad civil organizada, porque como tú dices, hay que entrar desde con un lenguaje técnico, hay que entrar. No es fácil el hacerse escuchar por las y los juzgadores, digamos, si no es a través de una demanda técnicamente construida y demás. Y creo que a veces es importante tener este acercamiento y por eso a mí me parece que es un interlocutor muy potente, ¿no? Digamos, yo tengo la experiencia en concreto de haber participado en vincular temas de migración Tú has con estado los del otro juzgadores. lado. Exactamente. Tú tienes esa visión de sociedad civil. Exactamente. Entonces, no es sencillo y en la MIG encuentra uno un interlocutor potente para llegar a tribunal fiscal, porque ahí es a donde van a dar los fallos, digamos, de Comar o cuestiones relativas de migración. Entonces, tener esa potencia del diálogo, de poder platicar con tribunal fiscal, con juezas de amparo, digamos, en materia administrativa, o incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Consejo de la Judicatura Federal, digamos, para que a través de la Escuela Judicial podamos tener capacitaciones, acercamientos, para que se comprenda pues la compleja realidad de la movilidad humana, ¿no? Entonces, como estos ejemplos, se han aterrizado proyectos que me parecen valiosísimos, ¿no? Digamos, está ahí el premio de sentencias, que ya va Sí. por la 8ª edición. Sí. Y fue gracias a la MIG. La MIG fue uno de los socios fundadores de este premio, porque era importante llevar este tipo de reconocimiento a los y las juzgadoras que puedan proteger los derechos humanos de las personas en movilidad, que no es un reto solo en México, es un reto regional, mundial,
Pero México en eso tiene un papel propio. Propio por la naturaleza geográfica de la posición del país, por el vecino del norte que tenemos que resulta un imán para muchas personas. Entonces, este acercamiento con la MIG yo creo que fue clave para lograr compartir todas estas buenas prácticas que se venían dando en órganos jurisdiccionales en toda la región. Y creo que es un conocimiento que a través de la MIG se potencia y se preserva porque hay un repositorio de fallos, porque está esta iniciativa que también se premiara, por ejemplo, a las y los litigantes, que pusieran los argumentos valiosos. Y también la MIG, siendo una asociación de juzgadores, se mantuvo como abierta a innovar en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para entender cómo se puede conectar la sociedad civil a los jueces y juezas a través de la MIG y no solamente a través de no todo tiene que ser el pleito y la demanda y el diálogo a través de los argumentos esgrimidos en una demanda, sino hay otros mecanismos de colaboración en donde jueces y juezas pueden tener una apreciación distinta a la problemática con este tipo de acercamientos, que creo que el ejemplo es como muy potente, ¿no? Y que ha permitido permear preocupaciones y problemas de una manera diversa y sensibilizar a juzgadores y juzgadoras ante problemáticas sociales muy apremiantes. Si te estuvieran escuchando, Ana, como estoy seguro que te escucharán asociaciones de la sociedad civil, vaya, organizaciones, pues en términos generales, ¿cuál sería tu recomendación? Que se acercaran, que plantearan temas, que intentaran insertarse en estos diálogos. ¿Qué podrías tú sugerir hacia adelante para quienes te están viendo y escuchando en este momento? Primero, que hay muchas maneras de llegar a la justicia. Y creo que este diálogo puede ser importantísimo. Por ejemplo, sí hay mucho temor luego de pues todas las complejidades técnicas y lo caros que son los procesos judiciales para las organizaciones de la sociedad civil. No es fácil mantener un litigio tal vez por 10, 12 años, mantener un abogado, una abogada. Y si no es fácil ni siquiera acreditar el interés legítimo No, a veces, porque, eso es todo porque un reto. luego en amparo el interés legítimo y a Es ver todo qué un juzgado reto. y a ver qué criterio. No, y a ver qué tribunal, y del A ver, norte al sur cambia muchísimo, ¿verdad? el interés, los criterios Sí. sobre interés legítimo. Entonces, la MIG es un buen camino para empezar estos diálogos, para facilitar este acceso y que haya más una comprensión entre los dos sectores. Creo que ahí eh, hay que ir borrando este alejamiento que tiene la sociedad con las y los juzgadores y qué mejor que estas, digamos, papel como lo que tú haces de acercar la divulgación de la ciencia jurídica, de la realidad de la justicia a través de los programas, o lo que hace la MIJ a través de sus asambleas, de esta disposición de escuchar las problemáticas de la sociedad civil. Imagínate, por ejemplo, yo quiero poner, digo, he hablado de migración, pero temas ambientales, por ejemplo, se tienen que acercar también a Importantísimo. través de la MIJ. Es un reto para técnico, para juzgadores, para científicos y demás. Es un reto para el país. Totalmente. Y Imagínate. este es un buen canal para llegar a juzgadores, para llegar a impartidores de justicia de muy diversa índole. Qué buen ejemplo pusiste. Los dos, Sí. migrantes, tenemos una realidad dolorosísima y medio ambiente y seguramente hay más temas, ¿verdad, Ana? Niñez, Seguramente. indígenas, o sea, creo que Wow. Y me quedo con esta idea que dices de no todo contacto desde la sociedad civil con la impartición de justicia tiene que ser por demandas, por contestación de demandas, etcétera. Puede haber también otras formas de dialogar, de intercambiar argumentos, ideas, etcétera, ¿verdad? totalmente. A veces hay que recordarlo. Armando, a ver, cuando nos decías, usabas un término que me parece extraordinariamente afortunado y que quizá valdría la pena que nos ayudes a profundizar en él. Buenas prácticas. Lo ilustrabas con el modelo de gestión judicial, que es un modelo, pues, diría yo, como organizativo, tal vez logístico, en fin. Sí, sí. ¿Qué más podemos incluir en esas buenas prácticas? ¿Cómo se ve desde AMIG esa configuración del concepto
de buena práctica, pero obviamente en el ámbito de la impartición de justicia. Voy a poner un ejemplo que además va a vincular esto de lo que ya hablaba muy bien Ana. Mira, todos sabemos que el Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de Justicia, desde hace muchos años, más de una década, ha impulsado de manera muy determinante la agenda de género. Sí. Es decir, el que se establezcan mecanismos para que las mujeres obtengan una igualdad sustantiva. Ha sido un proceso largo. Y ahí la MIG también jugó un papel relevante. Por un lado, la Corte emitió sus protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero de manera paralela, la MIG generó un documento que es un pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. No lo hizo sola, no se le ocurrió a la Secretaría Ejecutiva de la MIG, sino en el diálogo con la Corte, con todos los tribunales del país y con organizaciones de la sociedad civil. Yo recuerdo muy bien cómo GIRE, que es esta organización de derechos reproductivos de la mujer, X Justicia para Mujeres, trabajaron muy de la mano en impulsar el pacto, que el pacto en esencia son una serie de buenas prácticas recogidas en un documento que fue alimentado o retroalimentado por todos los tribunales del país. A mí me parece que la agenda de género impulsada desde la MIG, en un primer momento a través de este pacto para introducir la perspectiva y en un segundo momento, hace apenas 3 años, hace 2 años se lanzó un pacto nacional por la justicia de género, que es como el pacto 2.0, déjame decirlo así, es desde mi perspectiva, uno de los modelos de incorporación de buenas prácticas dentro de los tribunales que más éxito ha tenido. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes cómo desde la Corte, antes de que estuviera en la ley, se impulsaron licencias de paternidad. Y de ahí, esta práctica, esta buena práctica de una administración fue trascendiendo y permeando a todos los tribunales, de manera tal que todos fueron recogiendo como partes de su autogestión las licencias de paternidad como un derecho de las mujeres a recibir o a compartir los cuidados en la crianza de los niños y niñas. En la agenda de derechos de las niñas, niños y adolescentes, también se ha trabajado de manera muy cercana con organizaciones de la sociedad civil y se han incorporado buenas prácticas que diversos tribunales han incorporado al momento de juzgar este tipo de casos. Otro de los ejemplos que a mí me parecen sumamente exitosos es el juicio en línea. El juicio en línea, que como el público sabrá, a partir de la pandemia, pues se ha ido potenciando muchísimo la utilización de las herramientas tecnológicas como un mecanismo también de acceso a la justicia. Pero esto, digamos, durante la pandemia se volvió mucho más visible. Ya desde antes, el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otros tribunales administrativos, también incluidos los electorales, venían trabajando de la mano compartiéndose información. Al grado tal, Miguel, Ana, que se compartían desarrollo tecnológico. Ya no solo es, te comparto una gran idea de cómo puedes tú gestionar tus juicios en línea, sino además yo te comparto parte del desarrollo tecnológico. ¿Para qué? Para que entre todos nos apoyemos y abaratemos la infraestructura. Sí, porque son inversiones, ¿no?, cuantiosísimas. Totalmente. Invertir en nuevas tecnologías en el ámbito de justicia. De hecho, muy probablemente, ahora que hablemos de proyectos, a mí en este momento está impulsando de manera muy decidida un proyecto de interconexión tecnológica para que todos los tribunales del país se interconecten con el Poder Judicial de la Federación en expediente electrónico, firma electrónica certificada, de manera tal que tengamos, déjenme la analogía, tener como una gran estación espacial, que sería el modelo de gestión del Poder Judicial de la Federación, donde todos los que interactúen ahí tengan las mismas herramientas para poder trabajar. No, y si hay capacidad tecnológica para ello y a su vez redunda
en una mejor impartición de justicia, pues es lo que la gente está esperando. Es correcto. ¿No? Es lo que la correcto. gente quiere. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, la AMIJ. Ya lo han visto, una agenda muy nutrida, diálogo social, diálogo entre diversos tribunales de diferentes niveles de gobierno y grandes retos, grandes desafíos. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados, con el magistrado Armando Maitret, con la maestra Ana Sainz, sobre la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Ana, quiero regresar contigo porque Armando ponía una agenda impresionante, fíjate. Género, niñez, juicio en línea, justicia digital, con todo lo que esto involucra en términos de inversiones, de generación de capacidades institucionales, etcétera. ¿No te parece que hay ahí, en cualquiera de estos temas, el que agarremos, una gran diversidad también en México? Tú misma lo apuntabas, pero el tema del avance de la agenda de género, el protocolo, pues sí, es un protocolo, pero de la Corte. Baja esto al Tribunal de Primera Instancia de no sé dónde, la protección de niñas, niños y adolescentes, interés superior, desarrollo de capacidades tecnológicas. ¿No ves ahí una gran diversidad y muchos Méxicos o varios Méxicos, o estamos todos en el mismo vagón? No, totalmente. Hay una diversidad enorme y es un reto para la gente. Ahora, recordemos que tal vez desde el escritorio de un juez para una abogada, abogado, pues nosotros tenemos muchos asuntos, pero el asunto de la vida de una persona puede ser determinante. Es el más importante para ella. Por supuesto, que puede ser desde pues poder ver a sus hijos, el poder tener acceso a una escuela, a la comida, a un medicamento. Es una... Cobrar una pensión de alimentos. Totalmente. Entonces es un problema jurídico que nosotros podemos estar analizando en esta mesa, pues tiene a la persona en vilo, en su vida. Esa es la realidad. Entonces, no podemos estar cruzados de brazos esperando que las cosas lleguen en amparo hasta la última instancia, y tenemos que trabajar mucho en esta justicia de primera línea, digámoslo así, que es un poco esta intención de la MIC, acortar esas brechas, llegar a estandarizar la calidad, por ejemplo, el acceso. Y eso me parece muy valioso porque recordemos que nosotros lidiamos con los problemas de todas las personas. Y entonces, esta es una manera de ir cerrando esas brechas de desigualdad tan dolorosas en este país. Y este es parte del trabajo de la MIJ, el que la justicia de calidad, digital, tecnológica, tal vez más expedita, pueda llegar a cualquier persona, en cualquier tribunal. Y eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, es este otro tipo de diálogos. A lo mejor pues se puede buscar mecanismos de la sociedad civil como los amigos, por ejemplo. Poder acercarle argumentos al juez, argumentos técnicos, novedosos, distintos, que no sean parte necesariamente de la litis, del no estar metidos en el pleito, quiero decirlo coloquialmente, pero poder tener este mecanismo de acercar argumentos y de acercar otro tipo de realidades que se ven en el trabajo del día a día, en el trabajo de batalla. Yo creo que esa sería una buena práctica, ¿no? El hecho de que los tribunales escuchen otras voces, que se alleguen de otros argumentos, incluso en la experiencia internacional, ¿no, Ana? Totalmente. Esto es las sentencias, digamos, de movilidad que nos han marcado tendencias en Colombia, en El Salvador. Es una manera de compartirlas y de ver que la atención de una problemática social se tiene que ver de manera integral y poniendo mucha atención en las personas a las que se les dificulta mucho llegar a la justicia. ¿Por qué? Pues por la falta de recursos económicos, por el lugar donde se encuentren, por todo este tipo de situaciones. Ahora tuve la oportunidad, por ejemplo, a través del IFDP de llegar a algún ceferezo en donde hay mucha necesidad de que las internas se quieren divorciar, por ejemplo. Fíjate. ¿Cómo llegan los servicios de justicia locales si no es a través de estos diálogos?
es importantísimo, o que tienen a lo mejor A ver, afuera algún asunto. déjame entender bien este punto para quienes te están escuchando. Una mujer privada de su libertad en un centro federal, Ujú. si se quiere divorciar, tiene que acudir a la justicia del fuero común. Por supuesto. Entonces necesita alguien que la represente, a lo mejor será necesario acudir a alguna audiencia o de alguna forma ser escuchada en algún momento por la autoridad que conozca del asunto. Totalmente. Y ese es este diálogo entre estos apartados de la justicia que pueden darle a la gente este acceso integral Oye, pero a la lo que justicia. mencionas es básico, ¿no? Es básico y tienen asuntos, bueno, la gente está privada de su libertad y no tiene, a lo mejor tiene limitados sus derechos políticos o su libertad personal, pero tiene derecho a poder heredar si afuera hay un juicio sucesorio, No, tiene y a derecho a que lo divorciarse, visite ¿no? y a Es que el ejemplo divorciarse. que pusiste me parece Por buenísimo. supuesto. O sea, la justicia es algo necesario para vivir y ese es el tipo de esfuerzo que se trata de hacer a través de la MIG y tratan de hacer esta conciencia de que se tiene que trabajar de manera coordinada, interrelacionada, para poder atender la complejidad de la dimensión de la vida de una persona, sea niño, adulto, sea mujer, Sin duda. A ver, y en la misma lógica, Armando, de esta pluralidad a la que se refiere Ana, te tengo que preguntar, perdón, pero el tema presupuestario, porque aquí también son pesos y centavos. A ver, Sí. vamos a invertir, vamos a mejorar la calidad de la impartición de justicia, pues se requiere. Y no observas tú desde tu experiencia en AMIG que también aquí tenemos un México de varias velocidades. Y muy dispar. Mira, el tema de la percepción sobre la justicia, que es importante, se ha ido moviendo sin duda. Y hoy las últimas mediciones de INEGI marcan que hay más confianza en general de la ciudadanía hacia sus jueces. Pero esto ha sido un trabajo pues muy arduo para lograr estos avances, porque efectivamente lo que haga un juez de primera instancia impacta a todo el modelo. Aquí la percepción buena o mala sobre la justicia no cruza, porque la gente no sabe y no tiene por qué saberlo, Sí, que sí. si es la Corte o si es el Poder Judicial o si es un juez de primera instancia en el estado que tú quieras, ¿no? O el pleno regional que tiene el criterio no sé qué, o Totalmente. el colegiado de apelación, no. Aquí es el tipo de servicio que como persona juzgadora brindas a la ciudadanía en la solución inmediata, pronta de sus problemas. Entonces, y eso cruza, déjame decirlo, Miguel, Ana, también por estrategias donde tienes que capacitar a los impartidores de justicia. Sabemos que cada quien tiene sus estrategias propias, pero la AMIG también ha sabido trabajar en ese esquema, Miguel, Ana, para que la capacitación que en el Poder Judicial de la Federación ha sido de muy alta especialidad, pueda permear al resto de los impartidores de justicia en México, que no tienen para organizar ni para pagar estos cursos. Y entonces, en la estrategia de bajar cursos de casas de cultura, más lo que la MIG pueda aportar, creo que se abona. Ahora, particularmente en lo que me decías, ¿cómo financiamos este tipo de proyectos? Yo decirle al público televidente que si ustedes revisan los documentos de AMIG van a encontrar como 2 etapas. Se crea la asociación, ya lo decíamos hace rato, en el 2007 como consecuencia de aquella declaración de Jurica. Recordemos también que paralelamente a esa declaración se constituyó un fideicomiso, es decir, dinero público que se iba a destinar a fortalecer a los órganos de impartición de justicia. Y la MIG trabajó entre 2007 y 2012 como un gran gestor de esos recursos. ¿A qué me refiero? Había proyectos, necesidades para construir archivos, para construir modelos de gobierno judicial, diagnósticos de cómo aterrizar cierta tipo de problemática en materia penal, en materia civil, y entonces la AMI gestionaba que desde el fideicomiso se bajaran recursos públicos para que algún tribunal del país pudiera llevar a cabo esas actividades.
Entonces, digamos que la MIG también sirvió como un gestor de recursos públicos para que ciertos tribunales pudieran desarrollar ciertas Oye, actividades. que me imagino que las necesidades han de haber sido... Y muy diversas, Miguel, como lo apuntabas hace rato. Imagínate que, por ejemplo, para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una de sus necesidades, y se bajaron recursos, fue construir su juicio en línea. Un juicio que construyó, que trató de, más bien, que costó más de 200 millones de pesos en el desarrollo de la infraestructura. Pero hay otros tribunales, perdón, pero simplemente les obligas a un nuevo modelo de justicia penal y cómo construyes salas de oralidad, cómo capacitas al Pero personal. fíjate la distancia Totalmente. entre un modelo de gestión de casos en línea, lo pongo así en Sí, términos sí. muy generales, versus, digo, no versus, pero digamos complementariamente con un modelo que lo que necesita es infraestructura física. Física. Necesita un edificio Claro. en el cual haya salas de audiencia, que esas salas de audiencia, bueno, pues tengan la dignidad Total. propia de la Sí. impartición justicia. Pero fíjate varios Méxicos, muchos. Incluso, piénsalo, es como invertirle a un hospital. O sea, es tan importante como tener esta inversión porque es un servicio básico que requiere la sociedad. Entonces, lo tenemos que ver como este tipo de inversiones, como es una obra para tener agua potable, como es una obra para tener una escuela. Así debe ser Al de final, Ana, importante la inversión. invertir en justicia es invertir en calidad de vida, ¿no? Totalmente, totalmente, porque aunque no queramos, todos de alguna u otra manera tenemos que ir pues para regularizar una casa, para cualquier cuestión de nuestros hijos, es No, algo sensible a la vida. Incluso los problemas, yo te diría, los problemas Patrimoniales. más arduos Pues sí. de las personas, o sea, no llegan ni mi edad, a los temas, alguna llegará, pero en general son temas que afectan lo más importante de la vida de los seres humanos. Totalmente. Pero incluso decirle a las personas que a pesar de la carencia de recursos, los tribunales en este país hacen de verdad genialidades para poder brindar un mejor servicio. Sabemos que hay problemas, esos creo que nadie los ha desconocido, pero en la complejidad de problemas también hay que ver lo que han hecho de manera muy valiosa los tribunales en este país. Pongo un ejemplo también muy elocuente. Vino una reforma trascendental en nuestro país en materia de derechos humanos, ¿no? Y de repente, pues claro, los más habilitados en el tema de protección de derechos humanos por el tipo de casos que resolvía, pues era el Poder Judicial de la Federación. Pero ¿cómo trasciendes al resto de los tribunales que también la Constitución ya les obligaba a hacer un tipo de protección? ¿Cómo se reinventaron? Déjame decirlo. A través de la MIG diseñamos estrategias para incentivar que los jueces incorporaran en sus sentencias perspectiva de derechos humanos. Y ahí es donde nace el tema que hace rato Ana decía, concursos de sentencias. Eso no cuesta dinero, pero es una iniciativa en la que tú visibilizas buenas sentencias y esto incentiva con el prestigio que logró ya la MIG y además se premiaban en el contexto de las asambleas donde estaban las personas ministras. Y entonces, ¿qué generabas? Generabas que los tribunales emitieran sentencias que protegían derechos humanos, que protegían género, o proyectos de innovación judicial, y los ponías a concursar entre ellos. Y esto servía como ejemplo a otros impartidores de justicia para decir, yo quiero, ¿no?, ser reconocido por mis pares respecto de mi trabajo, que es emitir sentencias. Un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso, ¿No? Miguel. ¿Podríamos llamarlo así? Que no costaba dinero, no cuesta dinero, pero que genera, desde mi punto de vista, un cambio, es el cambio de paradigma del que tanto hablábamos, donde los jueces y juezas se involucran en un nuevo modelo de protección de derechos humanos a través de, digamos, de la emisión de sentencias que se vuelvan a su vez referente para otros jueces. Hoy mantenemos estas prácticas con organizaciones
en materia de migrantes o personas en situación de movilidad, y también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en materia de personas con discapacidad. ¿Qué generamos? Que en toda la región latinoamericana visibilicemos sentencias que protegen o abogados que incentivan la protección de derechos humanos, con el único objetivo de que cada vez más haya más y más jueces y juezas que se atrevan a hacer este tipo de protección de calidad de derechos. Sin duda, y lo pongo como ejemplo, como estrategias que no cuestan, pero la mayoría, yo coincido contigo, Miguel, coincido con Ana, necesitamos invertir en la justicia. Hay demandas históricas que desde a mí se han impulsado. Me ha tocado ir a gestionar con algún poder judicial a los congresos de los estados la necesidad de invertir en la justicia, ¿no? Pero ni siquiera tenemos esquemas en los que se le garantice un presupuesto fijo a los tribunales. Hoy día están sujetos los tribunales a los vaivenes de la política y a las decisiones que en la política se tomen respecto del papel que tienen que desempeñar los tribunales. Que déjame aquí, lo digo ya a título personal, y vaya con qué ligereza se toman a veces esas decisiones, ¿no? Porque también los vaivenes y eso no ayuda a una programación que no se remita a un ejercicio presupuestal de un año, porque también se necesita planearlo. Totalmente. Claro. Se necesita una perspectiva de mediano y largo plazo, pues es que si no, ¿cómo? No, yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema, creo que de los de mayor preocupación hoy día, porque a través de los presupuestos que aprueban los diversos congresos en los estados o el Congreso Federal es donde encuentran la vía para vulnerar, entre muchas otras estrategias, la autonomía e independencia judicial, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Es muy por cierto, y preocupante. tenemos marco interamericano aplicable Totalmente. ahí. Ahora, Ana, esto que decía Armando me parece extraordinariamente importante. A ver, visibilizar. Y te voy a decir por qué, y quiero ahí tu punto de vista y tu comentario. La tarea jurisdiccional es eminentemente fragmentaria. Quiero decir, un juez, una persona juzgadora resuelve este caso y luego la de al lado resuelve el otro caso, etcétera. Y a veces, incluso para quienes estamos intentando seguir el debate jurídico nacional, no está sencillo identificar cuáles son las buenas sentencias o esa persona juzgadora que está dejando horas y horas y horas en la oficina, metiéndole todas las ganas del mundo, trayendo estándares internacionales de derechos humanos, protegiendo personas en situación de movilidad, pero a veces no se ve. ¿Por qué? Pues porque hay un océano de millones, me atrevo a decir así, cada año de sentencias. ¿Dónde lo buscas? A mí sirve también, o debe servir para eso, ¿no? Como espacio. Sí, totalmente. Es una oportunidad de ir a practicar. Por ejemplo, hubo un experimento que hicimos estando en varias organizaciones de la sociedad civil que se presentó exactamente el mismo amparo. Un texto muy similar para pedir la liberación de personas detenidas en estaciones migratorias por COVID, que estaban en riesgo por COVID. Y fue bien interesante en la asociación cuando planteamos el resultado de esos 7 amparos puestos en 17 puntos distintos del país. Bueno, realmente la reacción de no puedo creer que mi colega de Tapachula lo hizo tan distinto que mi colega de Tijuana. Sí, tan salió muy distinto, Ana. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Hasta la entrada por interés legítimo, digámoslo así, era totalmente distinta en el sur que en el norte y el estándar de protección del centro era mucho mayor. ¿Tienen por una ejemplo. hipótesis de a qué se debe? Pues yo creo que es ese. A lo mejor puede ser que hace más falta diálogo entre los y las juzgadores y entre los distintos circuitos, para empezar. Y segundo, la realidad con la que se topa el juez de Sí. que entra, de que sale de su casa a que llega al juzgado. Yo creo que sí. La sociedad a la que pertenece también te va determinando. Porque fíjate, el ejemplo me parece extraordinariamente interesante. Es la misma vía procesal que se llama juicio de amparo, Sí. en un mismo nivel de gobierno, digámoslo Federal. así, que es Poder Judicial de la Federación, Así es. sobre un mismo tema. Ajá. No son varias materias, porque bueno, civil, laboral, administrativo. Y que haya
mucha diferencia. Mucha Así diferencia, se puede sí. afirmar. Desde el sur, desde que no aceptaban la demanda, el centro que ordenó la inmediata liberación de todas las personas en riesgo y además liberación con documentos. Tienen que salir con CURP, tienen que salir, o sea, no pueden salir indocumentadas. Y el norte que pidieron básicamente individualizar. Enséñame por qué Ana está en riesgo en esta estación migratoria, un poco porque tiene hipertensión, porque tiene, o sea, una individualización. Entonces, el estándar era muy diferente en todo el país y eso llamó mucho la atención en AMIG, por ejemplo, cuando fuimos a la asamblea. Bueno, debería llamar la atención de todo el país. Sí, por supuesto, pero por suerte pudimos hablar ahí con jueces y juezas que realmente dijeron es una situación que tenemos que atender, no podemos vivir en esta desigualdad, ¿no? De circunstancias. O estos fallos, por ejemplo, de sentencias con lenguaje sencillo y accesible, o para niños y niñas, que también se comparten a través de estos, de iniciativas de AMI. Oye, qué bueno que Ana pone ese tema, Armando, porque, a ver, en el tema de los formatos de sentencias simplificados por un lado y los de lectura fácil por otro, que son dos modos diferentes, Sí. pero que de alguna forma vienen a cuestionarnos también el trabajo de fondo que se hacen los órganos de impartición de justicia. Yo he leído, Armando, a ver, lo planteo con todas letras, perdón, pero en redes sociales que la gente incluso se burla de eso, que dice, ¿qué tipo de justicia es? Esto es una justicia devaluada, esto es una justicia que no tiene la solemnidad. A ver. ¿Qué decir frente a eso? Sí, mira, yo creo que es una resistencia a los nuevos modelos de comunicación de la judicatura. Históricamente, y bueno, tú y yo somos contemporáneos en nuestra formación, Ana es siempre mucho nos más decían, joven, más joven, Ana, Sí, sí. pero infinitamente más joven. pero ¿a poco nos decían? Los jueces hablan a través de sus sentencias. Y hoy día Sí. digamos, es una premisa muy arraigada, pero creo que los tiempos han cambiado. Hoy la judicatura se comunica no solo a través de la sentencia. Existe una gran necesidad de comunicar de manera fácil lo que se está resolviendo. Es un mecanismo de generación de confianza. Oye, Decirlo así. qué bueno que lo puso, porque es lo que te iba a decir. No quiere decir esto que se prescinda del rigor argumentativo ni nada, pero sí es un esfuerzo de En lo absoluto. comuniquemos bien, Claro. que se nos entienda. Es correcto. Y yo he visto esas críticas en redes sociales y muchas veces viene del gremio. Sí, Es algo claro. que fíjate, está muy interesante. Nosotros en AMIG hemos tratado de incorporar también a nuestras asambleas, a este diálogo, a profesionales del derecho, a escuelas y universidades, porque creemos que el cambio en el modelo de justicia abarca a todos. O sea, no vamos a cambiar si el litigante sigue planteando el mismo tipo de demandas, ¿no? Con poca claridad, con poca estrategia, con cientos de páginas que no te llevan a nada, Con una miles de deficiencia transcripciones. brutal. Entonces, También hay que decirlo, yo creo que la justicia en México en general está haciendo un gran esfuerzo para comunicar mejor, con sentencias mucho más breves, metodológicamente mejor estructuradas. Y este modelo de comunicación con sentencias de fácil lectura destinadas a un cierto tipo de público. No es que se evite o se eche a un lado el rigor que representa la labor de juzgar, sino que las sentencias tienen que entenderse por las personas que tampoco son expertos. Pero yo, que por cierto es a las que la justicia se dirige, ¿no? por supuesto. Pues, Sin embargo, y esto es a título personal, lo tengo escrito en alguna ocasión ya hace muchos años, yo lo que veía es que el gremio de los abogados, herederos de esa tradición jurídica romana donde los pontífices eran los que traducían el derecho, no quieren renunciar a esa labor. Y el día en que los jueces o la judicatura comuniquen más fácil con las personas, esa intermediación se va a romper. Y yo creo que es una resistencia del gremio a que eso se rompa. ¿Es una pérdida de privilegios? Yo lo diría así en muchos casos.
Sin embargo, yo creo que hay que sensibilizar que el gremio de abogados son operadores fundamentales en la justicia. Y más allá de perder esos privilegios, yo creo que podemos subirnos, déjame decirlo en el mejor de los sentidos, a esta necesidad de mejor comunicación entre la judicatura y su sociedad, donde los abogados recuperen también esa confianza y credibilidad muy necesaria. Entonces, yo creo que podemos generar una buena sinergia entre instituciones de la justicia, operadores de la justicia, organizaciones de la sociedad civil, porque parte de lo que hacíamos con las sentencias, perdón que retome esto, es que ¿quién nos revisaba? Nos revisaban organizaciones o personas vinculadas con organizaciones. ¿Quién mejor para evaluar el trabajo de los jueces y juezas que la sociedad a la que diriges las sentencias? Y creo que la comunicación, la buena comunicación es un papel central para que hoy se genere mayor confianza de la ciudadanía en sus instituciones de justicia. Que hace mucha falta. Mucha Y al falta. final también yo diría, Armando, en este llamado, así lo quiero interpretar, estás haciendo un llamado Sí, a la profesión jurídica, en general, en el sentido que todos vamos en el mismo barco. Totalmente. ¿Sería una conclusión válida? Totalmente. Bueno, nos queda 1 minuto de programa, Ana, pero no quiero despedirlo sin pedirte un comentario sobre esto que Armando ponía en la mesa también hace un rato. Todo esto depende, al final del día, de que tengamos poderes judiciales autónomos que ejerzan la independencia judicial en términos perfectamente definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos de buenas prácticas internacionalmente reconocidas también. Un comentario sobre este punto. A mí me parece que es importantísimo este diálogo que fomenta la MIG, por ejemplo, también para darse cuenta de cómo, dónde están los abogados que defienden trabajadores y trabajadoras, dónde están los abogados, abogadas que defienden personas con discapacidad, cuál es su labor, cómo el juez o la jueza es la que detecta una defensa deficiente, el que puede tener ese contacto directo con el justiciable y el poner una pauta también a la exigencia del gremio, que me parece importantísimo, que nos debemos a las personas que nos depositan la confianza. Dices al gremio Como abogados y abogadas, jurídico general. al gremio jurídico. Ahora sí porque que ahí lo donde nos detectan, toque. donde nos toque, pero ahí es bien importante este diálogo y este estándar que puedan fijar los jueces y juezas para decir, esta persona no está siendo defendida correctamente. Esta persona, y que lo compartan como esta manera de resolver esa necesidad social de justicia. Entonces, me parece importantísima la labor que ha hecho Armando y la MIG desde, pues con todo este esfuerzo tan importante de Y que sin duda presentará retos futuros sobre los cuales ya tendremos oportunidad de platicar. Armando Maitreta, Ana Sainz, gracias. Gracias a los dos por esta conversación y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC. Gracias y hasta pronto.